nuestra pulpa, alojada en la cámara pulpar. Si lo delimitamos en relación al diente, o sea, nos podemos dar cuenta que lo que es la cámara pulpar está en relación a la corona del diente, desde cervical hasta la dentina como tal, encontramos lo que es la cámara pulpar. Cuando hablamos ya de la cavidad pulpar, eso nos recorre desde dicha cámara hasta el conducto radicular y el ápice. La pulpa se continúa desde como tal nuestra cámara pulpar hasta lo que es el ápice dental. Entonces, bueno, así muchachos, como el diente tiene 4 paredes y un techo, por así decirlo, nuestra cámara pulpar también tiene 4 paredes y un techo. El techo de la cámara pulpar, el piso de la cámara pulpar, la pared vestibular de la cámara pulpar, la pared lingual o palatina, la pared mesial o distal. Tal cual las mismas paredes que tiene mi diente son las mismas paredes que tiene el esmalte, la dentina, la cámara pulpar. Ahí no hay pierde. Tenemos los divertículos o cuernos pulpares, que son esos pequeños picos que podemos observar, la profesora Dafne se los está mostrando, son esos pequeños picos que podemos observar en la zona vestibular y en la zona lingual del diente, o en la zona palatina también. El piso ya lo mencioné, las paredes laterales, en este caso podemos observar la pared vestibular y la pared como tal palatina o lingual. Y la entrada del conducto, que ella básicamente es una pequeña depresión que se hunde hacia el área de la raíz en lo que es como tal el piso de la cámara pulpar, ¿ok? Tenemos que estar muy al pendiente al momento de hacer la apertura para no perforar el piso de la cámara pulpar porque podemos crear un falso conducto. Entonces, si observamos la pequeña imagen vista desde oclusal, vemos las capas del diente, observamos la capa más externa, que es el esmalte, la capa media, que es la dentina, que es más amarillenta, y la capa interna, que viene siendo nuestra cámara pulpar. Y podemos observar 3 conductos ubicados con unas líneas que lo continúan. Eso es lo que conocemos como mapa cameral. Esas líneas como tal me indican dónde están ubicados cada conducto y es normal que esa pigmentación o líneas estén ubicadas en lo que es el piso de mi cámara pulpar. Entonces vuelvo y repito, si ustedes ya saben cómo está distribuido el diente y cómo se encuentra el mismo anatómicamente y morfológicamente, ahí ya tenemos buena parte del camino recorrido porque la anatomía es vital, totalmente vital para la endodoncia. Por favor, pase la profe. Ok, cuando hablamos de la estructura del complejo, profe, disculpe, al verse el complejo dentino-pulpar de la estructura, observamos que el mismo se divide en diferentes capas, ¿ok? Disculpe, Marife, sí, cuando yo los acepto, por eso que tardan un poquitico, ¿ok? Entonces, Ok, perfecto. Aquí ya me llamó otro, entonces... Tenemos lo que es la capa odontoblástica, la capa subodontolástica, también conocida como zona oligocelular de Weil. Tenemos una zona rica en células, tenemos una zona nerviosa como tal, la zona central de la pulpa, y básicamente cada uno contiene los componentes histológicos del tejido pulpar. Si se acuerdan de histología en su momento, cuando lo pudieron ver, recuerdan que cada una de las capas contiene cierta cantidad de células que van a estimular o que van a generar una función a nivel pulpar. Por ejemplo, si nos dirigimos a la capa odontoblástica, vemos que tenemos los odontoblastos en lo que es la zona pulpar. ¿Por qué? Porque la pulpa me estimula a los odontoblastos para que me ayuden a generar y a regenerar la dentina como tal. Cuando hablamos de la zona nerviosa, tenemos en cuenta las fibras nerviosas tipo A o delta y las tipo C. Las tipo A son aquellas que me van a transmitir el dolor más agudo, más rápido, más que todo relacionado a la caries dental.
mientras que las tipo C me van a transmitir, mejor dicho, un dolor más severo, más profundo y por ende mucho más crónico. Es importante que puedan diferenciar entre una y otra. ¿Por qué? Porque el nivel de dolor en relación a la endodoncia me va a indicar el tipo de diagnóstico que tiene mi paciente, porque el dolor o la ausencia del dolor en un diente que está llevado para endodoncia me indica como tal si, si mi diente sigue vivo y qué tipo de técnica tengo que utilizar y qué tipo de diagnóstico voy a darle al paciente. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok, siguiente, profe, por favor. Con la estructura del complejo dentinopulpar. Aquí podemos observarlo ya llevado a la parte más histológica y podemos observar las funciones de la pulpa. Vuelvo y les repito. Cada una de las capas de tejido pulpar tiene una función. Aquí abajo las tenemos. Quienes vayan a tomar captura, aprovechen de hacerlo mientras voy explicando. Entonces tenemos una función formativa. ¿Qué indica la función formativa? Que no solamente se da durante el desarrollo embrionario, sino constantemente con la formación de dentina secundaria. ¿Quién me forma la dentina secundaria? Los odontoblastos. Entonces, ¿a qué parte de la pulpa dental yo puedo decir que tiene esa función formativa? A mi zona odontoblástica. ¿Por qué? Porque me estimula los odontoblastos para la formación de una dentina secundaria. Tiene una función nutritiva, responsable de vasos sanguíneos y que penetran fundamentalmente por el foramen apical, por ese pequeño agujero que está en el ápice como tal. ¿Qué me hace esa zona nutritiva? Básicamente estamos hablando, como dice el concepto, de los vasos sanguíneos, lo que nutre, lo que irriga mi pulpa y lo que le da vitalidad al diente, ¿ok? Tenemos una función sensitiva, que son mecanismos que estimulan las fibras A y la estimulación de las fibras C. Recuerden, las fibras A son para dolores agudos, dolores más rápidos, dolores relacionados a la caries, mientras que las fibras C son dolores más profundos, más severos, más crónicos. Y obviamente eso me le da la sensibilidad a la pulpa dental y por ende al diente, ¿ok? Defensa inmunológica, células dendríticas, macrófagos, linfocitos, todo lo que es parte de nuestro sistema linfático se encuentra alojado también en nuestra pulpa dental, ¿ok? También es como función de la defensa inmunológica la reparación de la dentina, ya que tenemos células madre que me van a ayudar a reemplazar a los odontoblastos muertos, ¿ok? Acuérdense que por el tejido como tal, cuando cuando ya es necrótico o cuando ya está dañado, esas células van muriendo y la dentina tiene esa capacidad de regenerarse. ¿Y cómo se regenera? Gracias a las funciones que le da la pulpa dental. Y tiene una función inductora, ya que ella induce como tal a las células de sus capas a mantener con vida el diente y a regenerarse desde las capas más internas. Recuerden que nuestro cuerpo es un laboratorio totalmente perfecto y ya cuando nuestro diente no puede hacer más por sí mismo y nuestra pulpa ya no puede hacer más por sí misma, ahí es donde entra como tal la endodoncia. Siguiente, profe, por favor. Ya estamos como tal en lo que son las ramificaciones de la cavidad. Tenemos siempre un conducto principal. Lo podemos observar ahí, es ese conducto que va bajando directamente por mi raíz. Ese conducto se puede ramificar en otras diferentes. Tenemos un conducto colateral, que son conductos básicamente paralelos a mi conducto central. Son conductos de un tamaño y de un grosor mucho más pequeño. ¿Se tienen que tratar? Sí. Lo ideal es que si yo lo observo en radiografía, lo trate. Porque, vuelvo y repito, todo el tejido está contaminado. Si todo el tejido está contaminado, no me sirve limpiar una sola parte porque tengo que limpiarlo absolutamente todo. Tenemos también conductos laterales, son conductos que van perpendicular al diente, ¿ok? Perpendicular al conducto central. Son mucho más pequeños y al momento de el raspado del conducto con las limas
puedo tratarlo también de cierta forma y al momento del condensado puedo rellenar también esa área. Conductos secundarios, tenemos conductos accesorios, tenemos interconductos, que son los que me unifican un conducto con otro, conductos recurrentes, delta-apicales. Los delta-apicales los podemos ver en zona apical, como lo pueden ver, son esas pequeñas ramificaciones del conducto central. Es decir, el conducto como tal no llega al ápice, sino que se ramifica en pequeños miniconductos, que de igual forma lo ideal es limpiarlos. Y conducto cabo interradicular también. Pásalo, profe, por favor. Dientes. Y el por qué se les piden diferentes longitudes de limas. En un momento les voy a explicar lo de las limas, pero es importante que ustedes sepan que cada diente tiene una longitud. Entonces, esto es una longitud estándar, es una longitud de librito. ¿Hay dientes que pueden salir de esa longitud? Sí. Hay dientes que, si se acuerdan de periodoncia, recuerdan que los dientes tienen una proporción de 1-2, corona 1, raíz 2, pero hay dientes que tienen una proporción de 1-1. Es decir, lo mismo que mide la corona, mide la raíz, es decir, es una raíz mucho más pequeña. Eso se puede dar por casos de ortodoncia, por casos de reabsorción. Súbalo, profe, por favor. Ajá. Si ustedes pueden observar acá, no, profe, lo anterior. Ajá. Si ustedes pueden observar acá, cada diente tiene una longitud estándar. Vuelvo y repito, que sea estándar no significa que cada uno de los dientes de todo el mundo caiga ahí. Cada diente es un universo diferente al otro. Entonces, por lo menos en relación a los incisivos centrales, tenemos que el superior mide 22 milímetros, el inferior mide 21 milímetros. Aquí está la razón de también el por qué no les permitimos caninos en la guardia de endodoncia, por la longitud como tal, 27 milímetros y 25 milímetros, aparte de que son raíces mucho más alargadas, suelen tener una pequeña curvatura en el ápice que al momento de tratarlos les dificulta además la vida. Entonces puede ser también el hecho de que no consigan las limas de 31 milímetros y se les haga mucho más fácil trabajar, por ende con un diente de menor longitud como lo es el incisivo central superior, que es el que solemos pedir por la magnitud de la corona. Entonces, bueno, si ya lo tomaron captura de esto, vamos a pasarla, profe, porfa. Es el instrumental de endodoncia, instrumental básico. Siguiente, por favor. Profe, la anterior, ajá. Instrumental básico, muchachos. Ya todos conocen lo que es el instrumental básico. Nuestro espejito, nuestro explorador convencional de una punta activa o de dos puntas activas. También tenemos el explorador endodóntico, que es un tipo de explorador que vamos a utilizar en endodoncia como tal y es el que me va a localizar el conducto radicular. ¿Ok? Yo no localizo el conducto con la endoseta, no localizo el conducto con el explorador normal, localizo el conducto con el explorador endodóntico. ¿Por qué? Porque él no es tan angulado y él, después de su angulación, pueden observar, aquí la profesora se los puede ir señalando donde está el diente, pueden observar que es mucho más recto, mucho más fino y que permite penetrar el conducto y localizarlo. También en relación a los espejos se les recomienda mucho utilizar espejos recubiertos con rodio. ¿Por qué? Primero, son espejos con mayor nitidez. Segundo, son espejos antiempañantes, cosa que no va a pasar con un espejo metálico común y corriente. Los espejos de rodio, por su parte, también al tener un mango plástico, se recomienda que si se va a esterilizar, lógicamente como tiene que hacerse, se haga en autoclave y no directamente con calor seco, sino con calor húmedo. Siguiente, ajá, pero ¿por qué la sonda periodontal si estamos en endodoncia? Porque, acuérdense lo que se les decía en periodoncia, la encía es extremadamente escandalosa y cuando hay algún problema a nivel del diente, la encía también sufre. ¿Por qué? Porque todo está conectado. ¿Qué tengo conectado a mi raíz? Primero que todo, ¿qué tengo dentro de mi raíz? Mi sistema de conductos radiculares. ¿Y qué tengo alrededor de mi raíz? Mi tejido periodontal de soporte, que viene siendo mi ligamento periodontal. Entonces,
Si mi raíz está sufriendo porque mi sistema de conductos está dañado, está necrótico, está inflamado, lógicamente mi tejido periodontal va a estar inflamado. Y eso ustedes lo van a notar en una radiografía cuando atiendan a su paciente y logren ver el espacio ligamento periodontal ensanchado. Hay una inflamación en el área y por ende no solamente tengo una afección endodóntica, sino también periodontal. Eso es lo que ustedes tienen que hacer antes de tratar a cualquier paciente de endodoncia. No pueden trabajar ni siquiera en el laboratorio, ni siquiera en una preclínica, por lo menos no con nosotras, sin aislamiento absoluto. Diente que se ha tratado sin aislamiento absoluto, por lo menos en IPIO y sé que también en endodoncia, ese diente está mal. ¿Por qué? ¿Qué me hace el aislamiento absoluto? Él básicamente me aísla el diente como tal de la cavidad bucal. Es muy irónico porque la cavidad bucal está llena de saliva y nosotros tenemos que trabajar en seco. Y la mejor forma de mantener seca nuestra área de trabajo es aislando el diente. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con un dique de goma, aquí lo podemos observar, son esas gomas de colores que observan ahí, nuestra grapa, que la profesora se las puede señalar alrededor del diente, y nuestro arco, que en este caso la imagen presenta un arco plástico, pero el que se les pide a ustedes es el arco de Young metálico. Siguiente, por favor, profe. Por verdoso, en la goma dique, tenemos una goma mucho más delgada en relación a la goma azul, que es mucho más gruesa. También tenemos la goma morada, que son las que utilizan como tal en endodoncia, mejor dicho, los endodoncistas propiamente dichos, que es una goma mucho más gruesa en comparación con la azul, es de una textura mucho más firme y por ende el hecho de que la goma sea más firme indica que es menos propensa a que se estire y rompa. Yo puedo estirarla, pero por la firmeza de la goma no se va a romper con tanta facilidad. También tenemos las gomas de color negro, que ellas vienen con señalización de cada, si ustedes cuando puedan observar una, ella viene con señalización de dónde están ubicados cada uno de los cuadrantes y los puntos donde ustedes van a perforar de acuerdo al diente, cosa que no viene con el resto de las gomas. Normalmente se le ve, tenemos el de Sauber, el Hygienic, tenemos el de Young, que es con el que vamos a trabajar. Si observan cada arco, el de Young es el único que es metálico. Si observan cada arco, cada uno viene con pequeñas pestañas alrededor del arco. Si nos dirigimos, por ejemplo, al arco de Young, vemos que en la zona inferior vemos una elevación, una curvatura, y esa curvatura va como tal en relación al mentón. Y la zona superior, que no tiene curvatura, que está abierto, es lo que va hacia la nariz del paciente, ya que en esa área va la goma dique y nosotros podemos doblarlo hacia adentro para que el paciente pueda respirar durante el tratamiento. Vuelvo y repito, es importante que tengan el aislamiento para trabajar al varios, el Ash, el Ivory, el Ainsworth, que es con el que trabajamos en la facultad, él viene con una pequeña rosca en la zona superior, que viene con pequeños agujeros, y esos agujeros como tal me indican el tamaño del agujero, valga la redundancia, que yo voy a perforar en la goma dique. Es como un sacabocado. Normalmente con el que yo personalmente les recomiendo trabajar es el tipo Washington. ¿Por qué? Porque es un tipo de portagrapa con la punta activa lisa, es decir, en relación con el Brewer y con el Ivory, que tienen... entramos como tal en las grapas. Una pregunta que suelen hacerme muy seguido es: profe, me conseguí un kit de grapas y trae como, no sé, 24 grapas, entonces no sé si comprarlo. Puede comprárselo, no hay rollo. Pero estas son las grapas que como tal usted necesita. Las grapas como tal, en el arco superior, donde está marcado con color, viene con la numeración de la grapa o la identificación de la grapa, ¿ok? Estas son las que ustedes necesitan y es necesario que ustedes aprendan a identificarlas, porque cada una viene en un tamaño diferente para el diferente tipo de dientes que ustedes vayan a tratar. La única que ustedes pueden saber de una, que bueno, ya yo sé para qué es esta, es la de anteriores, que es la número 9, la que vemos abajo, que parece como una mariposa, que viene con dos pequeñas aletas en superior e inferior,
que es de donde se va a sujetar la goma dique, para después sacarlo cuando ya tengamos colocado el aislamiento en el diente. Esos dos pequeños agujeros, que es por donde va a entrar el portagrapas, y las dos aletas como tal, las dos aletas laterales como tal, que son las que van hacia los equipos, su turbina, su segunda mano, su extensión de la mano, que es totalmente necesaria. Ya ustedes están empezando a trabajar con ella en preclínica de oclusión. Como tal, en endodoncia, ¿qué vamos a hacer con el sistema de conductos radiculares? Extirpar la pulpa. Importante. ¿Por qué? Porque la pulpa ya está contaminada, no puedo dejarla ahí. ¿Desde dónde está la pulpa? Desde la cámara pulpar hacia los conductos radiculares. Listo. Limado y ensanchado. Al momento que estoy limando, estoy ensanchando y a la vez estoy limpiando mi conducto radicular. Es importante que le demos esa conicidad al conducto para que el medicamento que vayamos a dejar ahí como obturador le dé la sanidad como tal al diente. Y por supuesto, al momento de hacer eso también estamos desinfectando. Todo esto lo estamos haciendo mientras estamos haciendo una endodoncia. Limas. ¿Se acuerdan que hace rato les comenté que los dientes tienen una longitud estándar? Entonces, basado en esa longitud, las casas dentales se basaron para crear las longitudes de las limas como tal. Entonces, ¿qué longitudes tenemos? Limas de 21 milímetros, de 25 milímetros y limas de 31 milímetros. ¿Por qué? Porque la longitud más larga de un diente, que es el canino, lo máximo que va a medir son 27 milímetros. De 31 milímetros ningún diente va a pasar. Entonces, esas longitudes están tanto en la serie, primera serie, segunda serie y tercera serie. ¿Ok? Ajá, pero ¿qué son las series? Las series como tal me indican el grosor o diámetro de la lima. La primera serie tenemos limas de diámetro o grosor de 15 a 40. Lo podemos ver en la numeración. Cuando agarren sus limas, vean que tienen un numerito y un color. La 15 es blanca, la 20 amarilla, la 25... profe, para atrás, permítame. Ajá, ahí lo pueden ver. 5 roja, la 30 azul, y ahí vamos viendo. Los colores se van repitiendo en cada una de las series. Lo que va cambiando es la numeración. Si ustedes observan su lima 15 de primera serie con su lima 45 de segunda serie, van a notar que es el mismo color, pero diferente numeración, y por ende el grosor de cada lima es diferente. La 45 es mucho más gruesa, a diferencia de la lima número 15. Claro está, la lima 15 es muy delgada en comparación con la lima 40, y la lima 45 es delgada en comparación con la lima 80. ¿Todas se usan? Sí, regularmente se suelen usar. También tenemos la serie especial o preserie, que es la serie que me va a ayudar a mí a preparar o preensanchar mi conducto antes de comenzar con mis técnicas. Eso lo hacemos cuando el conducto es muy cerrado, cuando el conducto está calcificado. Tenemos limas de tamaño 6, de tamaño 8, perdón, de grosor 6, de grosor 8 y de grosor 10. Que en relación a las limas de preserie, ellas vienen todas un paquetico de 6, un paquetico de 8, un paquetico de 10. En relación a las partes de la lima, tenemos el mango, que es la parte de color. La de penetración va a estar dada por la forma como tal de la lima. Tenemos un tipo de corte cuadrado, lo podemos observar en la imagen de color negro. Tenemos un tipo de corte triangular y un tipo de corte romboidal, así como un tipo de corte redondo. Y eso viene dado por la forma de la rosca de la lima, ¿ok? Siguiente, por se irriga, se tiene que secar. Y como tal, en IPIO no contamos con succión, por ende es necesario que ustedes tengan los conos de papel. En endodoncia se usan, depende de lo que les diga el profesor, porque en endodoncia las unidades ya vienen con presión y succión integradas. Pero para IPIO sí es necesario que tengan los conos de papel. Pueden llegar a usar desde 5 hasta más. Y igualmente vienen con diferente numeración, con color. La guta percha como tal, que es ese conito firme que lo voy a introducir como tal, son conos. Tenemos un cono principal y tenemos alrededor conos accesorios, que son los que yo voy a introducir dentro de mi conducto
junto con el cemento, que en este caso tenemos aquí el ejemplo del MTA. El cono de gutapercha yo lo voy a embeber de cemento endodóntico y lo voy a introducir, y con la ayuda de mis condensadores lo condenso hacia zona vestibular, hacia zona distal o hacia zona mesial. Tiene que ser hacia un solo lado, para posteriormente cortarlo limpiamente y quemar con el Mortenson en lo que es la cámara pulpar. Para básicamente con eso cerrar mi conducto por completo. No voy a quemar el diente, pero sí al introducir el Mortenson caliente dentro de mi cavidad pulpar, estoy derritiendo ese pedazo que me quedó de gutapercha y sellándolo como tal o cateterizándolo como tal en lo que es mi cavidad. Siguiente, por favor. De todas formas, recuerden que todo esto se les vuelve a repasar en su clase. Entonces, seguimos con el material. Tenemos el endoblock, que el endoblock me permite situar mis limas como tal en el mismo, y viene con una reglita ya incorporada como tal que me permite medir la lima. Si estamos hablando de medidas de longitud, de grosor, es porque es importante y ustedes sí o sí cada lima que vayan a trabajar la tienen que medir. No pueden trabajar en endodoncia sin medir la lima. Yo no puedo introducir una lima de 31 milímetros en un diente de 21 milímetros hasta el fondo de la lima, porque voy a perforar, por ende es necesario que yo mida. Tenemos el endoclean, que es donde yo voy a colocar mis limas estériles, ¿ok? Mis limas estériles, las limas que ya yo saqué de ahí, que ya yo introduje en el conducto, esa lima no vuelve a entrar en el endoclean, ¿ok? No puede volver a entrar porque entonces estoy generando un cruce de contaminación ahí. ¿Qué les recomiendo yo? Que aparte del endoclean tengan al lado un vasito de Appen cubierto con una gasa, dentro del vasito hipoclorito, y ahí introducen la lima como tal para que la lima se vaya desinfectando. Y en el endoclean, vuelvo y repito, solamente están las limas sin utilizar. Tenemos la regla milimetrada. Como pudieron ver en la lista de materiales, se les pidió la regla milimetrada metálica, no se les pidió la de plástico, porque la de plástico no es propia para esterilizar, mientras que la metálica sí. La metálica viene con una pequeña ranura donde yo voy a introducir la lima y medirla dependiendo de la longitud que yo necesito. Por ende, si yo voy a introducir la lima que voy a introducir en mi conducto, sí o sí tengo que esterilizar la lima. La cucharita dentina, que me ayuda a remover tejido necrótico alrededor de mi cavidad pulpar, y mis espaciadores, que es con lo que yo voy a condensar mi gutapercha contra una de las paredes del diente. Siguiente, por favor. Terminamos ya con el instrumental, calibrador de gutapercha, igual me sirve para medir la gutapercha. Los eyectores endodónticos son mucho más delgados que el eyector convencional con el que trabajamos. La diferencia es que la punta del eyector endodóntico es metálica, por ende ese eyector yo lo remuevo y lo tengo que esterilizar. Mientras que ese tubito de plástico que tiene abajo el eyector, lo tengo que desinfectar o cambiarlo por uno diferente. Tenemos también los capilares, que básicamente me sirve también como un material de succión. Muchachos, es muy importante que ustedes tengan con ustedes el instrumental necesario, la